soluciones ante estos problemas, ¿no? Que muchos realmente no dependen de nosotros, muchos vienen de una índole administrativa a nivel de compras, de procesos, que realmente no tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos en el campo, pero lastimosamente nos afectan directamente. Entonces hay una serie de conceptos que a mí sí me parece prudente tener bien claro, porque hay que tener bien clarito también el hecho que lastimosamente esto nos afecta en una serie de medidas bastante amplias, porque más allá de que son situaciones que nosotros vemos en el momento que estamos en horario laboral, son cosas que afectan a la sociedad como tal. Obviamente el mundo está a mayor y menor medida, pero paralizado por este problema. Son problemas que llevamos a casa y que definitivamente uno no puede hacerse ciego al hecho de que nos afecta en múltiples aristas, más allá de obviamente el mismo momento que estamos haciendo atención directa con los pacientes. Así que hay una serie de conceptos que me parecen interesante, digamos, dejar claro. Probablemente ya hemos escuchado en el momento, pero que definitivamente cuando estamos frente al paciente pueden pasarse por alto, digamos, no darle la ponderación apropiada en el momento que ocurre. Una vez terminado esta serie de conceptos, que realmente no pretendo extenderme tanto, sí sería bueno que conversáramos al respecto, ¿no? Que estamos lidiando día a día y probablemente qué podríamos hacer al respecto con la solución de algunos problemas. Entonces, hay que darse cuenta que el tiempo pasa volando, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver, estamos a escasos poco más de 24 horas que se cumplan 5 meses desde que en Panamá se declaró el primer caso positivo, o por lo menos reconocido, porque cronológicamente no lo era, pero el primer caso reportado de infección por SARS-CoV-2. Y definitivamente algo que nosotros tenemos que tener bien claro como individuos que somos, predispuestos a que todos estos problemas nos afecten a un nivel personal, y eso no es algo que a nosotros nos debe dar pena. Definitivamente todos estamos en este problema juntos y vamos a tener en diferentes niveles vernos afectados a algunos niveles, ¿no? Algunas personas hemos perdido familiares por esta enfermedad, otros tenemos miedo de que se contagien algunos familiares o nosotros mismos hemos pasado por la enfermedad. Y repito, no debe darnos pena en ningún momento sentir este grado de vulnerabilidad, porque más allá de que nosotros estamos ofreciendo atención de salud, somos seres humanos que estamos también en la situación de poder estar en algún momento infectados por la enfermedad y sufrir de la misma. Y si bien es cierto, hay que tener bien claro que esto va a acabar, o sea, esta pandemia sí va a tener un fin, porque llegará el momento donde o desarrollamos todos un grado de inmunidad apropiado, o encontramos algún tipo de vacuna que sea efectiva. De momento realmente hay algunas que se están ya manejando en fase 3, algunas ya por lo menos la rusa que la quieren tirar en campo, pero de momento no tenemos evidencia de que nada sea una opción factible, digamos, contundentemente, ¿no? Sin embargo, hay que tener bien claro esto, ¿no? Se va a acabar, pero todavía falta y falta mucho. O sea, falta mucho porque hay que también entender que acortar caminos a veces lleva malos resultados. Un proceso de una vacuna eficaz y segura, que esto es bien importante, no solamente es que haga una respuesta inmunológica apropiada, sino que se asegura para la cantidad de miles de millones de personas que van a recibir esta vacuna, no es algo que se puede hacer en un par de meses. Entonces, definitivamente, en el momento que salga una vacuna, digamos que de aquí a diciembre, la certeza de seguridad no es algo que necesariamente se va a tener, o por lo menos no de primera mano, y esperemos que sí sean algo seguro, pero es algo que definitivamente en este momento no se puede prometer. Así que en base a lo que vaya saliendo en el mundo es lo que uno va bailando y va jugando con esto, ¿no? Entonces la relevancia para nosotros es importante, porque lastimosamente Panamá, luego de toda la apertura de los diferentes bloques de exposición laboral, a los diferentes medios en los cuales nuestra población se va exponiendo, nosotros vamos a tener y tenemos y vamos a seguir teniendo un número de casos nuevos, de casos infectados alto y de manera insostenible. De momento, las ofertas que se están haciendo con respecto a nuevos sitios
de atención como el centro FIAL y demás, si bien es cierto que son bien recibidos, hay que tener bien claro que no son ningún tipo de solución mayor. O sea, realmente es una simple ayuda y al fin y al cabo nosotros tenemos que ponernos a pensar que, digo, muy fácil es decir, abro tanta X cantidad de camas para atención de pacientes, pero igual quién los ve. O sea, somos las mismas personas las cuales tenemos que lidiar con este número increciendo de pacientes. Así que de momento hay que tener bien claro que no se espera un descenso de la curva de infectados. Todavía, incluso si abren el bloque 3 luego de la apertura del FIGALI, se espera que incluso aumente un poco más. Así que vamos a tener un porcentaje todavía de pacientes diarios con ingresos, que ya se han dado cuenta que son bastantes. Si compartimos números de la Caja de Seguro Social y el Hospital Santo Tomás, son cosas de momento sin precedentes. No hay ninguna otra enfermedad que nos meta tantos pacientes en un hospital en un solo día y que se mueran tantos pacientes por la misma enfermedad en un solo día. Así que vamos a seguir viendo casos graves, vamos a seguir viendo casos especiales. Y en eso quiero hacer un detalle. Nosotros tenemos que tener también bien clarito que la pelea no puede ser entre nosotros mismos como personal de salud. Nosotros tenemos que tratar de ser parte de la solución y no del problema. Entonces, para todos hablar en el mismo idioma, nosotros buscamos la manera de hacer algoritmos de manejo, de ubicación, de qué es lo que vamos a ofrecer, de en qué momento, cómo trasladamos X a Y pacientes, si este paciente va a tal sala o esta a otra sala. Pero siempre va a haber algún paciente que se escapa del algoritmo y no es posible buscar todas las combinaciones posibles de pacientes que requieran atención en un hospital en un día a día. O sea que nosotros también tenemos que tener bien claro que si bien es cierto hay que ser muy fiel a los protocolos, porque de lo contrario vamos a encontrar caos. No puede ser que cada quien hace lo que le da la gana. Tenemos que hablar en el mismo idioma. Pero hablando en el mismo idioma, siempre va a haber algún pacientito que tiene alguna arista particular que va a requerir probablemente que nosotros modifiquemos un poco el algoritmo para llevar la mejor atención de salud. Un ejemplo que me viene bien a la cabeza, por ejemplo, son estos pacientes con ideas e intenciones suicidas. Son pacientes que si uno los agarra, que ya nos pasó, yo creo que no hay que ni siquiera mencionarlo, hace un par de meses, si uno agarra al paciente y lo ubica como un paciente usual, obviamente perdemos la posibilidad de una vigilancia, digamos que en otro momento hubiésemos podido modificar, ¿verdad? Que para eso teníamos una sala de psiquiatría y demás, pero que en este momento ya no se cuenta funcionando de manera regular. Y claro, son problemas que tenemos. Entonces, no podemos entrar en el tirejala que si tú dijiste, que si el otro dijo, no, tenemos que buscar de manera de como todos buscar soluciones a los pacientes y conscientes de que incluso haciendo el mejor trabajo, posiblemente erraremos en algunos casos. Y para ustedes todos, y mi persona y todos los que somos personal de salud, tenemos que tener bien claro que desde que la pandemia empezó en China, ya había reportes tempranos de compromiso del personal de salud con respecto a infecciones por SARS-CoV-2. En esta publicación, la primera que les pongo aquí, hasta el 43% de una serie, de una cohorte de pacientes que fueron ingresados al hospital, en este caso estamos hablando de pacientes, no de personal, pero hasta el 43% de unos pacientes que ingresaron a una sala por X motivo de salud, eventualmente fueron contagiados por SARS-CoV-2, o sea que se consideraron infecciones nosocomiales por este agente. Abajo entonces vemos, esto es una publicación norteamericana que hablan del reporte de la mortalidad semanal que tira el grupo norteamericano. Una institución, en particular en Washington, encontraron en un solo área de atención 81 residentes positivos, 34 administrativos y 14 personas visitantes infectadas, todas las cuales el seguimiento indican que fueron contagiados a nivel hospitalario. Entonces, nosotros todos tenemos que estar claros que tenemos una cantidad tan grande de casos que es muy difícil asegurar la seguridad de todo el personal. Entonces, hasta cierto punto depende mucho de que nosotros estemos en la misma línea para tratar de minimizar lo más posible este riesgo y si logramos anularlo, pues perfecto. Tarea difícil, pero sin duda tratar de minimizar los efectos de un contagio hospitalario. Y además que nosotros tenemos nuestra propia evidencia. ¿Cuántos de los conocidos, nosotros, colegas, han estado infectados por la enfermedad? Probablemente en este grupo de personas viendo esta presentación habrá alguien que haya tenido la enfermedad. O sea que sabemos que es algo que ocurre y es algo que nosotros tenemos que evitar para salvaguardar nuestra propia integridad y poder continuar dando atención a los pacientes que, repito,
es un número alto y entender que es un número insostenible, lastimosamente. Estamos totalmente rebasados en nuestra capacidad de atención usual. Entonces esto yo creo que ya lo hemos visto mil veces, pero hay que tenerlo bien claro. Yo creo que esto es algo que es uno de los mensajes que primordialmente quiero mandar. Nosotros estamos bastante acostumbrados a hablar de las características de la transmisión aérea versus la transmisión por microgotas. El punto de corte que utilizamos básicamente descriptivo, y esto tiene un motivo, es el punto de 5 micras, ¿no? Más de 5 micras, una gota en el aire va a precipitar al suelo y va a precipitar de manera rápida. Y menos de esto tiene la capacidad, y entre menor es la partícula, la capacidad de viajar en el aire de manera normal. Obviamente, si estamos en un lugar cerrado, un lugar donde la ventilación circule, va a ser mucho peor este fenómeno y va a tener la capacidad de que si nosotros inspiramos ese aire con gotas muy pequeñas, entonces vamos a tener mucho mayor riesgo de que llegue hasta las vías aéreas pequeñas y tener mayor riesgo de infección. Entonces, la infección por coronavirus se favorece primordialmente de la infección por estas gotículas, que entonces por eso se describe el número de 2 metros, que realmente el punto exacto que utilizaron en algún momento en los estudios descriptivos fue de 1.8 metros. Digo, nadie va a estar midiendo con reglas exactamente 1.8, lo que se describe es tratar de mantener una diferencia de 2 metros. Recientemente ha estado bastante en la palestra pública el hecho de la transmisión aérea, que aparentemente en algunos contextos es posible y es viable. Y esto sin duda es algo que nosotros tenemos que tener digamos, picándonos, el hecho de que sabemos que no solamente son las microgotas las que podemos tener como fuente de infección, sino que también podría existir algún grado de infección aérea, y ahora vamos a hablar eso porque es importante. Y de tercero es la contaminación de superficies y fomites, en la cual definitivamente si nosotros la comparamos con el resto de las modos de transmisión, más que todo con la de gotas aéreas, la posibilidad de contagio por un fomite es menor, porque realmente nosotros tendríamos que tener contacto con la superficie contaminada y de ahí exponernos a nuestras propias superficies mucosas, ¿verdad? Nariz, ojos, cavidad oral y demás. Entonces, definitivamente no es solamente el fomite, también depende de que nosotros tengamos las precauciones de no estar manipulando las áreas mucosas en nuestro rostro en ningún momento, y obviamente dar enorme, cardinal importancia al lavado de manos, porque otro mensaje que quiero dejar claro es que incluso si nosotros fracasamos en algún momento, ya sea por el motivo que sea, un error, humanos somos y nos podemos equivocar, en la manipulación del equipo de protección personal, siempre el lavado de manos va a minimizar ese riesgo del error que hayamos podido cometer en la manipulación del equipo de protección personal. Sé que eso es algo bien importante. No es que la intervención o la adición de una medida descarte el uso de otra. Realmente es una serie, un conjunto de medidas que nosotros tenemos que tener bien presentes a cada momento para poder minimizar el riesgo de infección en nuestro medio de trabajo. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. O sea, esto es una infección respiratoria. Entonces, las medidas de prevención para este tipo de infecciones realmente radican primordial y fundamentalmente en el uso correcto, adecuado y el tipo de máscara apropiada para nuestro sistema de atención o en el momento de atención que estamos utilizando. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes los analizan y toda aquella persona que aquí haya estado en algún momento participando en programas de prevención de infecciones nosocomiales, se habrán dado cuenta que varias de las intervenciones que nosotros estamos utilizando diario realmente no son prevenciones estrictamente de transmisión aérea, son realmente prevenciones de transmisión de contacto, y no es lo mismo. Entonces, el mensaje aquí es que no hay que, y esto debe quedar bien claro, no es que porque yo les estoy diciendo que lo más importante es el uso correcto y apropiado y el tipo de máscara, significa que el resto de las medidas pierden importancia. Porque podemos caer en el error de decir, bueno, pero es que si el fomite es menor, entonces no me interesa esta bata, no me interesa el uso de guantes. Y eso es un graso error. Porque como muestro en el segundo caso, algo que usted tiene, en el segundo punto, usted tiene que tener bien claro algo. La transmisión por fomites, la transmisión de vía aérea no relacionada a gotas,
estadísticamente hablando, si agarramos todas las infecciones en el mundo y agarramos cuáles son por fomite y cuáles son por transmisión aérea, definitivamente son estadísticamente menores en comparación a aquellas que se favorecen por gotas, por tos, por el hablar de la persona, por la expresión de estas gotas en menos de 2 metros de distancia. Por supuesto que son menores en cantidad porcentual. Sin embargo, usted trabaja en un hospital con pacientes COVID. O sea, usted tiene pacientes COVID a la derecha, al frente, atrás, en todos lados. Su exposición es constante. Usted pasa de una cama a otra, a otra, a otra, y todos los pacientes tienen COVID. Entonces, los modelos usuales no se refieren a su caso en particular. Los modelos usualmente que nos presentan en los casos de los estudios bonitos que agarraron y pusieron el estudio en la mesa y el otro allá, que si la forma de triángulo, que no sé qué, esos son modelos solamente para explicar el movimiento de partículas. Usted está en un área donde tiene partículas de COVID en todas partes. O sea que si usted no le da ponderancia al uso correcto del resto de las medidas, por más de que entendemos que por contacto la infección es menor, tiene mucho más riesgo en el tiempo de infectarse por otro tipo de vía, ya que está en constante contacto con ellos. Entonces, sea prudente. Hay que darle igual importancia a todas las medidas establecidas. Si bien es cierto, tener bien claro como personal de salud académico que somos, que la medida primordial va a seguir siendo la protección aérea. Entonces, lo otro que quiero que tengan bien claro, y esto es bien importante por lo que les mencioné hace un rato, esto nos toca de muchas maneras y somos humanos y tenemos tendencias a reaccionar. Usted conocerán personas que son chispitas, que ante todo explotan, habrá personas que son muy calmas, que nada las mata, así somos diversos y cada persona tiene su forma de ser. Entonces hay que tener bien claro que en esto no hay culpable, o sea, usted no tiene que sentirse que bueno, porque es que si yo contagié a la otra persona, que si yo estaba infectada y propagué la enfermedad. No, por supuesto que usted tiene que minimizar este riesgo, intentar que esto no ocurra, pero saber que usted está en riesgo. O sea que puede pasar el hecho que usted se infecte y en algún momento tenga un periodo de ventana en el cual pueda poner en riesgo a otras personas y eso no es culpa suya y eso no es que usted es mala persona, que es mal profesional. Esto es un riesgo que queremos minimizar, pero hay que entender que a todos nos puede pasar. Entonces lo que tenemos que tener es un papel de cooperatividad, un papel de tratar de ayudarnos a todos la mejor manera posible para disminuir esto. Entonces lo otro es que por favor no caigamos en populismo. Entendamos que en la televisión nosotros vemos mucha intervención sociopolítica, ¿ok? Mucha intervención de dejarle al pueblo, decirle todo está bien, no pasa nada, estamos haciendo lo correcto. Y nosotros que estamos en el campo de batalla sabemos que las intervenciones a veces son con las uñas, no necesariamente las mejores. Entonces, no es que somos héroes, este es nuestro trabajo, somos profesionales, ¿verdad? Y este es nuestro reto. Es como que yo dijera que ahorita se dañaron todos los carros del mundo, ¿a quién le toca? Bueno, a los mecánicos, bueno, ahorita está todo el mundo infectado, ¿a quién les toca? Al personal de salud, ¿verdad? Entonces este es nuestro reto y lo que tenemos que hacerlo es ejecutarlo de la mejor manera y entre todos cooperarnos porque somos personal de salud, pero también somos potenciales pacientes, ¿ok? Entonces, las medidas de control de infecciones en una instalación de salud dependen de varios puntos, resumiéndolo, haciéndolo de una manera muy, digamos, muy sucinta, del control de la fuente, que va a depender de dónde. Si la fuente es el paciente que tose o el paciente que exhala estas partículas, entonces el uso apropiado de máscaras en todos nuestros pacientes. Recordemos que nosotros tenemos el reto, además de aquel paciente con manifestaciones probablemente asintomáticas o oligosintomáticas, muy pocos síntomas, muchas veces no parece un paciente enfermo, pero puede ser transmisor de la enfermedad. Así que uso de mascarilla para todos nuestros pacientes. Lo otro es identificación temprana, que ahorita vamos a ver unos detalles al respecto, y el aislamiento efectivo. Aislamiento efectivo en nuestro hospital, difícil. Nosotros no tenemos, digo, no estábamos preparados. Nosotros tenemos una estructura que es bastante vieja. Entonces es un hospital que no está del todo preparado para recibir tanto paciente a la vez que necesiten tanta distancia y tanto aislamiento. Entonces probablemente el punto de aislamiento efectivo no se puede hacer en la gran mayor parte de nuestras salas. Entonces, ¿qué nos toca? Fortificar lo otro, fortificar el control de la fuente y el uso de equipo de protección personal que realmente sabemos que tenemos que usar, pero ese es el punto de esta presentación, ¿no? Tener bien claro la importancia y no demeritar ninguna de las intervenciones. Bueno, y finalmente la desinfección del medio, que goza también de importancia de aquellas áreas que luego hayan sido expuestas. Hay que saber que todo lo que son superficies
ya dijimos, el fomite no es precisamente el método de infección preponderante en esto, pero sin duda, si nosotros tenemos algunas áreas de alta exposición, por ejemplo, si los salones de operaciones estuviesen funcionando, digamos, de manera corrida, de manera usual, tendríamos mucho paciente exponiendo estas áreas encerradas con alta cantidad de partículas, o sea que sería mucho más fácil que estas áreas fueran propensas a propagar una enfermedad por contacto. Entonces, definitivamente tenemos que saber que, nuevamente, y reitero, no es la manera primordial de infección, pero usted se está poniendo todo el día, a toda hora, de manera continua. O sea que definitivamente es importante. Entonces, nosotros mismos sabemos que, lastimosamente, tenemos algunas garantías, algunas intervenciones que no nos dan garantía de éxito, y muchas veces, y es una realidad, tenemos insumos apropiados o insuficientes. Llega, era lo correcto, pero se acabó, o lo que nos traen no es lo apropiado, ¿vale? Entonces, ya estamos bastante familiarizados con, a pesar de lo inespecífico de las manifestaciones, porque las manifestaciones son las clásicas de cualquier virosis. Entonces, aún así, en el momento que ahorita nosotros tenemos un paciente con todas estas manifestaciones, lo primero que pensamos es COVID, no pensamos en casi más nada, y nos tiene que salir la prueba negativa como 1000 veces antes de pensar que no es COVID, ¿verdad? Porque entonces, donde vemos un pacientito así, digamos, hasta cierto punto fácil caracterizarlo. Pero tenemos el reto de este paciente que llega oligosintomático, incluso asintomático, por otra causa, y puede ser positivo. Entonces, el cribado de los pacientes por síntomas es importante, y obviamente también el de toma de muestras apropiadas es sumamente importante, porque identificar al paciente que es positivo es cardinal, porque con ese paciente vamos a empezar a trabajar de una manera dirigida. Este paciente es COVID positivo, lo vamos a manejar de esta manera. Definitivamente tenemos que saber, y nuevamente vuelvo al punto anterior, no sentirse culpables, no señalar, no pensar que es que el otro se equivocó, mira qué bruto. No, 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 así no funciona esto. Esta es una enfermedad que lastimosamente no tenemos un diagnóstico clínico 100% infalible, y como vamos a ver ahorita, las pruebas tampoco son 100% infalibles. Entonces va a haber pacientes que se nos va a escapar de manera obligatoria, o sea, se van a escapar algunos pacientes. Entonces, si nosotros hacemos el cribado apropiado de síntomas, muchos de estos puntos no nos toca, porque nosotros estamos en un hospital de tercer nivel de atención, o sea que vamos a ver ya pacientes hospitalizados por alguna causa, ya sea por el mismo COVID, comorbilidades o algún otro punto de enfermedad activa. Aquellos pacientes leves que realmente no tengan mayores manifestaciones o mayores factores de riesgo se pueden manejar de manera domiciliaria con telemedicina, no es lo que nosotros estamos manejando. En caso de referir por síntomas, dice la literatura, referir a un centro COVID. Bueno, pues adivinen, nuestro centro es un centro COVID, así que estamos en eso. COVID o no COVID, van a llegar algunos pacientes con otras atenciones. Bueno, llegó el paciente que iba caminando por la calle y lo atropellaron, pero resulta que en la casa salieron 3 casos positivos de COVID. Del paciente que es diabético hizo una cetoacidosis, el paciente que hizo un evento vascular cerebral, ¿verdad? Todos estos son pacientes que requieren atención en un tercer nivel y nos van a llegar indistinto a que si usted pensó o no pensó que tenía COVID y puede tener riesgo de tener la enfermedad. Entonces, aquellos pacientes con síntomas compatibles, nosotros deberíamos tener una zona de atención designada y separada del resto, con los 2 metros de distancia, preferiblemente con zonas con filtros HEPA, y hacer las recomendaciones de cribado universal que en nuestro hospital ya estamos empezando a instaurar desde la semana pasada. Sin embargo, ustedes mismos ya se habrán puesto, sí, eso es lo que recomendamos, pero en nuestro hospital casi que no se puede hacer eso. Si uno da un paseo por las áreas de urgencia, se dan cuenta que esto es algo que casi que no se puede cumplir. Si nos vamos a nuestras salas de atención usual, la mayor parte de las salas no cuentan con las características para asegurar este tipo de diferencias. Sin duda, hacemos nuestro mejor esfuerzo tratando de buscar la organización apropiada para lograrlo, pero tenemos que tener claro que no son situaciones óptimas. Repito, el hospital no fue diseñado para este tipo de circunstancias. Y dice la literatura, pacientes que requieran aislamiento, preferiblemente cuartos individuales. No podemos. Ustedes saben que no le podemos ofrecer un cuarto individual a la gran mayor parte de nuestros pacientes. Quizá algunos pacientes de cuidados intensivos, que ellos sí tienen sus áreas separadas, en algunos pues de los intensivos, no de los intensivos transformados ahorita, pero de los intensivos originales sí se puede asegurar en algunos casos, pero en las salas realmente no es una recomendación que nosotros podamos asegurar, o por lo menos no de rutina. Y en este momento, con el hospital rebasado, sin duda es algo que no se puede lograr. Es lo recomendado, pero no.
Entonces, todas estas son medidas válidas, pero propensas al fallo en nuestro medio. Entonces, esto es lo otro que yo les decía. Nosotros contamos en el hospital con las 3 metodologías avaladas y recomendadas para hacer el estudio de un paciente con sospecha de enfermedad por SARS-CoV-2. De manera rápida hacemos lo que se llama el antígeno, también se hace por hisopado nasofaringio, pero hay que entender que el antígeno, si bien es cierto, tiene la ventaja de salir una prueba positiva, un resultado muy rápidamente, 15, 20 minutos, más tardar 30 minutos, lo que podríamos esperar para esta muestra, la sensibilidad de esta prueba en el mejor de los escenarios puede ser hasta del 60%, lo cual no es bueno para una muestra de cribado, de screening. Para nada es bueno. ¿Cuál es la importancia? Que si se le sale positivo, si es positivo, ya es positivo. Entonces usted lo maneja como un caso positivo porque eso es. Sin embargo, si le sale negativo, lastimosamente no le ofrece mayor información. Entonces, están las pruebas de PCR, también por hisopado nasofaringio, que tienen alta sensibilidad y alta especificidad, pero dependen del momento de los síntomas, aunque tienen su mayor apogeo en el momento que el paciente está en el inicio y de manera francamente sintomática. Que el paciente que está presintomático o asintomático tiene una menor sensibilidad a la prueba. Y a medida que pasan los días, poniendo el ejemplo que el paciente se hizo sintomático y llegó por otra causa después de la enfermedad al hospital, también disminuye la sensibilidad de la prueba. Beneficio de este contexto es que en teoría es menos contagioso en ese momento. Y finalmente las pruebas serológicas que sin duda al ser una enfermedad nueva, si usted se hace cero positivo, se considera que tuvo la enfermedad, pero uno empieza a hacer anticuerpos no en el momento que empiezan los síntomas, lo empieza a hacer en la segunda semana, tercera semana, empiezan a aumentar la vigorosidad de la respuesta inmunogénica. O sea que al comienzo no va a ser una prueba que nos sirva para diagnóstico. ¿Cuál es el mensaje con esta diapositiva? Que ninguna de las pruebas nos va a asegurar garantía de identificar al paciente positivo en todos los casos posibles. Va a haber pacientes que lastimosamente ante nuestro mejor esfuerzo se van a escapar y entonces nosotros nos vamos a quedar con el título de paciente sospechoso. Y ese paciente sospechoso, lastimosamente por nuestras condiciones, puede existir que tengamos un paciente sospechoso negativo al lado de un sospechoso que eventualmente era positivo. Y eso nos causa un problema en cadena, ¿no? Entonces este paciente se moviliza para otra área, entonces si era positivo y no lo sabíamos, y nuevamente mando el mismo mensaje, yo sé que estoy siendo muy repetitivo, estas cosas pueden pasar, tratamos de minimizarlo, pero por favor no caigamos en el error de andar entre nosotros puyándonos que si fue culpa de no sé quién, que no sé qué, no. Tratemos de minimizar esto en base al mejor entender de la enfermedad, pero tratemos de buscar cooperación entre todos. Entonces, el uso universal de mascarilla ya de hace bastantito tiempo que está recomendado. Las guías, como les dije, hablan de cuartos individuales, entonces las guías al saber que el método primordial es la expulsión de estas gotas, de estas partículas en el aire, recomiendan que a ese paciente positivo, incluso en el momento que está en su cuartito, se puede retirar la máscara y estar sin mascarilla en su cuarto porque en el momento que no haya más nadie, incluso si tose, esa partícula, esa gota va a precipitar al suelo rápidamente, entonces no va a ser un riesgo mayor. Pero ustedes bien saben que eso no ocurre en nuestras salas. Nosotros tenemos usualmente 3, 4 pacientitos en áreas cercanas y por eso que todos tienen que llevar la mascarilla puesta todo el tiempo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Hay pacientes y pacientes. Digo, primero que todo está ese paciente que sencillamente no quiere tener la máscara y se la quita. Y uno no le anda mirando todo el tiempo. Entonces, cuando vamos a ver, el tipo la tenía al lado, ¿verdad? Los otros son los abuelitos que a veces ni siquiera están muy orientados en lo que está pasando y se quitan por reflejo de la mascarilla. Aquellos otros pacientes que tienen enfermedad neurológica o enfermedad mental no van a ser muy adherentes a nuestras recomendaciones. Entonces va a haber un montón de pacientes que lastimosamente nosotros no podemos asegurar el hecho que usen su mascarilla. Recordemos que la mascarilla quirúrgica en el paciente positivo lo único que intenta impedir es que esa expulsión de partículas, vamos a decir que tose, al ser muy cercana a la mascarilla, evita que aerolice las partículas al exterior. Entonces, eso es lo que realmente minimiza la máscara quirúrgica. Entonces, ¿qué obliga de nuestra parte? Que entonces nosotros tenemos que garantizar que nosotros tenemos el equipo de protección personal lo mejor posible para minimizar que esos pacientes que no, por el motivo que sea, no están favoreciendo el uso universal de mascarillas, no expongan a nuestro personal en riesgo. Entonces, en caso de no ser posible de garantizar que todos los pacientes estén utilizando las mascarillas de manera apropiada, ahí es donde realmente
se maximiza el uso de las pantallas faciales. Es como que usted vaya a tomar, por ejemplo, una muestra o va a aplicar un medicamento a un paciente y el paciente abuelito está en delirio y empieza a toserle al lado. Definitivamente usted va a tener un mayor riesgo si no tiene una protección facial apropiada, más allá de la máscara, de manera bien colocada, ¿no? O sea que este sería el beneficio real. Pero si nosotros sumamos todas las circunstancias que lastimosamente tenemos en contra, en nuestro medio y en nuestro hospital, en base a nuestras circunstancias, preferiblemente fortalecer el uso de ambas, que es lo que me parece que en líneas generales, en la mayor parte del personal de salud, se está haciendo. Utilizar tanto las máscaras apropiadas como el uso de las pantallas faciales. Entonces, las recomendaciones per se en una sala, ya sabemos que este paciente es COVID positivo o sospechoso, primero que todo el tipo de cuarto ya sabemos que no lo podemos cumplir, ¿verdad? Cuarto individual, difícil en nuestro medio. Entonces, equipo de protección personal, batas, gorritos y guantes recomendados, pero nuevamente, insisto, entender qué ocurre con ello. Y esto lleva algunos detalles adversos. Por ejemplo, nosotros nos colocamos nuestra bata, nuestro gorrito, nuestros zapatitos y la recomendación, y es así, así está la recomendación realizada. No cambiárselo entre pacientes. O sea, realmente lo que nosotros tenemos que hacer entre pacientes es el correcto lavado de manos. Probablemente sí, ahorita voy a tocar ese punto, pero si utilizamos 2 guantes, probablemente cambiar el guante superior. Ahorita voy a entrar en eso porque también tiene un detallito. Pero en líneas generales, el resto del equipo de protección personal no se cambia por múltiples motivos. Primero que todo, por el engorro que es. Segundo, porque no hay suficiente. Ya estamos en el hospital con tráfico de bata, que hey, tienes una bata, pásame una, etcétera. No es culpa de nadie, pero es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa con esto? Esto favorece también el riesgo de infecciones nosocomiales por otro tipo. Ustedes bien saben que nosotros tenemos pacientes que ingresan al hospital COVID positivo o COVID sospechoso, pero pueden albergar comorbilidades que les favorezcan que tengan otras entidades, por ejemplo, KPC, que tengan bacilos gram negativos tipo BLE, y también se van a favorecer por el contacto, obviamente, del propio personal. O sea que el hecho de que nosotros tengamos un solo equipo de protección personal para todos los pacientes es un mal necesario, porque lo tenemos que utilizar para minimizar el riesgo de fomites, pero sabemos que además estamos indirectamente aumentando el riesgo de otras enfermedades nosocomiales. Y entonces esto refuerza otro tipo de medidas que definitivamente ahí los médicos entramos mucho, que tenemos que tener conciencia en eso, que es el uso prudente y adecuado de antimicrobianos, cosa que lastimosamente no se cumple siempre en todos los casos. Bien, entonces el punto de los 2 o más guantes. Yo recuerdo que justo cuando empecé a trabajar a mí me llamaba la atención que estamos utilizando 3 guantes. Nuevamente, reitero, esto no es una infección por contacto. O sea que el uso de 1000 guantes encima no es lo que nos va a minimizar el riesgo, porque si yo tengo 1000 guantes, pero igual la superficie última que tengo, el último guante que tengo puesto, igual me lo ando sobando por la cara, va a ser el mismo riesgo. Entonces, el número de 2 o 3 guantes nos da una falsa sensación de seguridad. Nosotros tenemos que tener bien claro que el riesgo a nivel de superficie depende de nuestra exposición con mucosas. Hay algunas guías que lo recomiendan, o sea, que tampoco es que eso se lo inventó alguien, ¿ok? Fue una recomendación que sí sale en algunas normativas internacionales, pero hay que entender bien claro que no caer en la falsa sensación de seguridad. Realmente es que la superficie superior, el guante que tenemos arriba, sea el que se expone y eventualmente cuando ya no los quitamos para el resto de la manipulación del equipo, estemos con unos guantes lo más limpios posible. Esa es la idea, digamos, detrás de esto, ¿no? Pero ¿cuál sería el mensaje de esto? Fortificar el hecho que lo importante es tener bien claro siempre en el momento que estamos manejando para colocación y retiro del equipo de protección personal, las medidas apropiadas de no contaminar el resto de nuestra superficie, el resto de nuestro cuerpo. Y repito, en caso que identifiquemos que cometimos un error, inmediatamente proceder al lavado de manos o el uso de gel alcoholado para minimizar este error que sabemos que cometimos, ¿no? Y que nos puede pasar en todo tiempo, ¿ok? Entonces, máscara facial y respirador, hay algunas discrepancias porque si nosotros vemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ellos nos mandan al campo con mascarilla quirúrgica, todo el mundo. El CDC sí propone que se utilicen mascarillas con recomendaciones N95 para arriba, pero sabemos que eso depende de disponibilidad. No siempre hay mascarillas N95 y de hecho ahorita nos están distribuyendo KN95, que les voy a hacer un comentario al respecto. Y hay que entender
este riesgo, ¿no? Real, para minimizar los riesgos, porque esto es probablemente lo más importante. Si yo les dije hace un rato que nosotros sabemos que estamos en un hospital COVID, probablemente hay que ser consono a eso y todo el mundo debería andar con una máscara N95. Entonces, lo que sí es cierto es que es obligatorio, o sea, nadie debería estar haciendo ningún procedimiento que genere aerosoles sin el uso apropiado de una pantalla facial y de máscaras N95. Eso hay que asegurarlo para cualquier personal que vaya a realizar estos procedimientos. Entonces, ustedes están familiarizados con esto porque al comienzo nos daban de estas chéveres, la N95 gringa, a veces nos daban esta que tenían el filtro y demás, y ahora nos están dando las KN95. Quiero que entiendan una cosa. KN95 y N95 con respecto a la certificación de la membrana, del filtro, o sea, la parte blanca que estamos viendo, o sea, lo que nos cubre, es exactamente lo mismo. Sencillamente uno es un estándar asiático y el otro es el estándar norteamericano. La diferencia de ambas, como se van a percatar, es el resto de las características del modelo. Estas tienen las orejuelas estas para guindárselas y la otra tiene las cintillas, tiene probablemente una manufactura un poco más robusta. Y cuando nosotros hacemos pruebas de comparación realmente en el material, deben ser equivalentes. No quiero entrar en que si es que hay falsificadas o no, porque ya eso se escapa de uno, ¿no? Eso ya tiene que ser el que compra, asegurarse que el producto no sea falsificado ni nada por el estilo. A lo que me refiero es que si nosotros tenemos una N95 y una KN95 originales ambas, el filtro es idéntico, o sea, el material debe ser de la misma calidad. Lastimosamente, las mascarillas que nos ofrecieron ahorita acá en el 95 en la institución fallan en algunos puntos, más que todos, y todos quienes la han utilizado se van a dar cuenta que estas KN95 no hacen el sello apropiado. Y eso es importante porque si a usted les tose un paciente directamente en la cara, es importante el sello, porque el filtro, claro, va a tocar la partícula mayor, pero por los bordes definitivamente puede entrar algún tipo de partícula y exponernos en riesgo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo no diría que las KN95 no funcionan. El asunto es que usted tiene que saber dónde está el error, el riesgo de esta mascarilla, que es más que todo en el filtro. Por eso, reitero que probablemente la mejor recomendación en nuestro medio es que hay que utilizar ambas cosas, tanto las mascarillas como las tenemos, como el uso de la pantalla facial. Estamos también bastante acostumbrados a poner una mascarilla quirúrgica encima de la N95, KN95. Yo no me voy a poner bravo si lo hacen, pero probablemente es parecido a lo que ocurre con el guante. Eso es más que todo como una tranquilidad para uno, pero no es necesariamente que no esté ofreciendo un beneficio, porque el filtro del KN95 y N95 es suficiente para protegernos de estas partículas. Sí es cierto que si ponemos una tercera membrana arriba de esta N95, pues lo primero que se contaminaría sería la quirúrgica, que si uno la bota, en teoría la N95 queda un poquito más limpia. Pero más allá de eso, con respecto a calidad, digamos, de la filtración de la partícula, no necesariamente ofrece un beneficio añadido. Sí hay que tener cuidado, sin embargo, las que tienen filtro de exhalación, porque entonces nosotros vamos a estar exhalando partículas que si en algún momento estamos infectados y no lo conocemos, sí podemos estar tirando partículas al aire. En estas mascarillas que tienen filtro, sí sería recomendable entonces colocar una máscara quirúrgica arriba, precisamente para disminuir el riesgo de aerosoles. Estos son los procedimientos básicamente que generan aerosoles, cosas que ustedes están bastante acostumbrados a visualizar en su trabajo usual, así que no voy a detenerme en ello. Con respecto a protección facial, ya lo hablamos. Yo pienso que la recomendación tiene que ser universal en nuestro caso. Ya digo, si vamos en la misma línea, estamos entendiendo que realmente gozan el mayor beneficio en aquel paciente que tiene riesgo de echarle directamente una partícula en la cara, ¿verdad? Pero lastimosamente eso es algo que nosotros no podemos controlar todo el tiempo por los diferentes motivos que ya mencioné. O sea que probablemente lo más prudente sería utilizar ambas cosas en todo momento. Es importante con los que usan este tipo de lentes, realmente las recomendaciones que no son suficientes. Si el lente es de estos, pues que hacen sello, pues sí nos protegen la mucosa ocular, pero no es lo más recomendado. Viene el otro punto, usar el lente y la pantalla de delante tampoco hace sentido, porque la pantalla ya nos está protegiendo, o sea, va a ser más incómodo para nosotros y quizás eso no nos favorece la adherencia a los buenos protocolos de uso, ¿no? En otras palabras, si tiene de estos Googles que hacen buena adherencia, pues sí lo pueden utilizar.
pero si son estos que no sé cuál sería la comparación, pero parecen como lentes de los ciclistas, así que quedan al aire, pues entender que eso no les está ayudando. O sea, si tienen uno de estos lentes, preferiblemente deséchenlo, consíganse una de las caretas o en su defecto, si se siente más cómodo con los Googles, pues lo pueden utilizar, pero definitivamente que sean aquellos que hacen sello. Los cubrezapatos, importante. Hay reportes sobre el uso de partículas, sobre la presencia de partículas viables en sitios altamente contaminados. El ejemplo que yo les puse hace un rato, salones de operaciones que hayan tenido frecuentemente pacientes COVID positivos. Pero las implicaciones reales de que nuestros zapatos contaminen probablemente es muy baja. Digo, salvo que usted llegue a casa y agarre el zapato y lo uso de almohada, porque yo no creo que estemos en esas circunstancias, pero probablemente es muy bajo. Obviamente uno siente la tranquilidad de no llevar partículas a casa. Yo eso lo entiendo. Uno siempre va a cuidar a su familia ante cualquier circunstancia. Pero hay que entender, por lo menos para la tranquilidad académica, que el riesgo de que su zapatito ande regando enfermedad por ahí es muy poca, porque una vez cae una partícula en este tipo de superficie que se logra aerolizar es muy poco probable. O sea, realmente no lo veo ni siquiera viable. Para el transporte de pacientes, y esto también el mensaje es para las personas que hacen aseo en las áreas, nosotros tenemos que proteger a nuestro personal. Lastimosamente, y nuevamente hago el llamamiento a la cooperación. Nosotros tenemos que saber que el paciente, siempre que se mueve, tiene que llevar su mascarilla. Eso lo entendemos y creo que se cumple. Pero el personal que está que está llevando al paciente, el colaborador que está llevando al paciente, ya sea a la radiografía tórax, que sea al CAT, que sea al estudio X o Y, siempre debe llevar su equipo de protección completo. Y lo digo porque yo he visto a varios personales, pues, colaboradores que están llevando pacientes solamente con la máscara y un scrub de estos rojos que nos están dando recientemente. Y no es prudente, o sea, tienen que llevar su equipo de protección personal completo. Hay que entender una cosa, sin embargo, esto nos pone un reto, porque nosotros tenemos múltiples estudios al día, impredecibles, porque llegó algún médico, pidió una cosa y después vino el otro, pidió en otro momento otra hora y tenemos un solo personal, no abunda en diferentes sitios, uno va para radiografía, el otro va para broncoscopia, el otro va para CAT. No es fácil, eso lo entendemos. O sea, hay que tener bien claro que la coordinación es fundamental, pero es difícil. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener un sentimiento altruista, proteger a nuestro personal y buscar la manera de cooperarnos y organizarlos de la mejor manera posible, que repito, entiendo, no es fácil, pero es parte de lo que nosotros tenemos que conversar en nuestras salas día a día para optimizar esto, ¿no? Entonces tampoco me voy a parar mucho aquí, pero básicamente lo que menciona esta diapositiva es los pasos correctos, ¿no? El orden que tenemos que llevar para la aplicación del equipo de protección personal. No me detengo aquí porque yo entiendo que probablemente en estos 5 meses varias veces nos ha hablado del orden. De hecho, cuando nosotros buscamos en los diferentes videos y recomendaciones del CDC, de la Organización Mundial de Salud, incluso varían en algunos pasitos, ¿eh? No todos son universales, pero el mensaje es el mismo, que se coloque todo en una línea limpia, en un orden particular, y que el desecho sea básicamente a la inversa, buscando la manera siempre de no estar manipulando las áreas expuestas hacia afuera, sucias, y que luego nosotros vayamos a manipular nuestras mucosas, ¿verdad? Nuevamente repito, acostumbrarse a hacer las cosas de una manera ordenada es prudente, saber que el riesgo por fomites, nuevamente insisto, comparativamente hablando, es menor que el de exposición a partículas, pero igual lo hacemos todo el día, lo hacemos todo el tiempo. Cuídense, eso es lo más importante. Y si sabemos o tenemos la duda de que cometimos un error, vaya a lavarse las manos. Igual hay que hacerlo al final de hacer el procedimiento, aunque lo haya hecho perfecto, igual hay que irse a lavar las manos, pero obviamente con más, digamos, ganas o no sé, con más intención si sabemos que pudimos haber cometido un error. Entonces, solamente unas palabritas con respecto a atención al paciente COVID previo. Realmente el consenso del manejo de estos pacientes que ya fue declarado curado, recuperado de COVID, dependen de la cronología. Y la cronología es porque se utiliza un punto de corte de 3 meses, ¿no? Hay que entender algo y eso sí lo tienen que tener bien claro. Hasta la fecha, no sé si mañana, o en una semana, en un mes, no sé. Pero en este momento tangencial de la historia, no existen reportados casos de reinfección. Todos los casos de pacientes que han tenido hisopado positivo después de su recuperación se consideran partículas no viables, no reproductivas. Por eso, no replicativas, perdón.
Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la selección de ese paciente que tiene 30, 40 días de recuperado, le sale el hisopado positivo y obviamente entramos en temor que se va a contaminar a los demás. Realmente no lo va a hacer. Y probablemente si encontramos un segundo caso cercano, y lo digo porque ya ha pasado, he estado de hecho en salas donde esto ha ocurrido, se hisopa todo el mundo y sale algún otro positivo, sintomático o asintomático, créanme que el origen era otro. O sea, no puede ser el contagio luego de tanto tiempo porque ya esas partículas no son replicativas. Entonces, el punto de 3 meses es básicamente porque ha sido el máximo en el cual se ha encontrado partículas positivas en un PCR. Los pacientes sin síntomas, uno podría disminuir las precauciones generales, pero yo pienso que eso en nuestro hospital, considerando que casi todo es COVID, no es algo viable. No es viable no porque no sea posible con ese individuo en particular, sino porque sería más engorroso para la manipulación. Y si nosotros sabemos que para ese paciente ya no hay riesgo de que lo reinfectemos, realmente nosotros ya dejamos de ser un riesgo, por lo menos para el interés de COVID. Sí somos un riesgo para el resto de las infecciones nosocomiales. Y pacientes con síntomas, tenemos que tener bien claro que si ese paciente tiene 30 días de recuperado y viene con un cuadro compatible COVID, lo enormemente más posible es que sea otra causa, sea otro virus, sea una infección bacteriana, sea una exacerbación de su enfermedad de fondo. Muy poco probable va a ser. De hecho, no hay reportado casos que sean reinfecciones por COVID, pero igual, por el protocolo que nosotros debemos seguir y orden que nosotros debemos seguir como tratantes, es tratar a los pacientes como si fuesen agudos. Estos son algunos datitos muy por encima, básicamente para refrendar lo que les acabo de decir, y son las publicaciones que se han dicho al respecto, ¿no? En pacientes inmunocompetentes, después de 10 días de recuperado, no hay partículas replicativas. Pueden salir positivas, pero no replican in vivo, o sea que no son contagiosas. En los inmunocomprometidos se extiende el valor hasta 20 días, y ese 20 días es bastante arbitrario, porque el número máximo de una partícula replicativa que se encontró en un inmunocompetente e inmunocomprometido fue de 18 días. Entonces, por eso en estos pacientitos uno podría extenderlo hasta 20 días el tiempo para considerar la posibilidad de contagio. A todo esto son casos muy individuales. La mayor parte entre el día 9º, 10º ya no van a tener partículas replicativas. Repito, yo pienso que el mensaje es entender esto desde la perspectiva académica, pero nosotros mantenernos bien rigurosos en cuanto a la aplicación de las normativas generales, porque la vamos a ofrecer, como dice la palabra, generales a todos los pacientes, y es lo que tenemos que cuidar a ellos y a el resto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente en el día a día es que esto es un evento de salud fortuito, no fue culpa de nadie, fue algo que ocurrió en un país y vino y se pegó a todo el mundo, que tenemos una alta demanda que es desgastante sin duda y que aún estamos lejos de ver el final, pero va a acabar, ¿ok? En distinto a lo anterior, esto es nuestro trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad con el paciente, pero también el derecho a condiciones óptimas de trabajo y de equipo apropiado. Entonces toca ser insistentes, ¿no?, con las autoridades. Hay que entender que lastimosamente hay cosas que no dependen de ellos tampoco. Por ejemplo, los desabastecimientos mundiales son mundiales por algo. O sea, no hay en otras partes, y conseguir algunos insumos es difícil. Pero eso no quita que nosotros abandonemos o nos entreguemos al hecho de no tener condiciones óptimas. Hay que ser insistentes, porque en el momento que se pueda, pues conseguir todo lo apropiado para seguir trabajando de la mejor manera. Y entienda que usted es humano, usted es una persona vulnerable, es una persona que tiene familia, que tiene vida, que se deprime igual al resto de la gente por estar encerrado en 4 paredes y que nada más sale del hospital a las 4 paredes y de vuelta. Entonces, permítase sentirse vulnerable y saquemos fuerzas entre todos para sacar esto adelante. Nuevamente, no me gusta el populismo, a mí no me gusta que me anden diciendo héroe ni nada por el estilo, ni considero a nadie héroe. Aquí somos todos profesionales. Esto lo hacemos con cariño, esto lo hacemos porque nos gusta, esto lo hacemos porque es nuestro trabajo, y por como profesionales que somos, hacerlo de la mejor manera para ofrecer a los pacientes salud. Y repito, tenemos el derecho de sentirnos protegidos y ejecutar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces, esto es lo que les traía de momento. Sin embargo,